Ven, sígueme, 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 28. Hechos 10 al 15. Lección asignada del 15 al 21 de julio de 2019. Se titula La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Lea Hechos capítulos del 10 al 15 cuidadosamente y tómese el tiempo para percibir pensamientos y sentimientos por parte del Espíritu. ¿Qué hay en esos capítulos que usted pueda aprender? Anote sus impresiones a continuación. Las enseñanzas de Jesucristo durante su ministerio terrenal a menudo representaban un desafío a las arraigadas tradiciones y creencias de la gente. Esto no cesó luego de su ascensión al cielo. Después de todo, Él seguía dirigiendo su iglesia por medio de revelación. Por ejemplo, durante la vida terrenal de Jesús, sus discípulos predicaron el Evangelio solo a sus compatriotas judíos. Pero poco después de la muerte del Salvador y que Pedro se convirtiera en el profeta de la iglesia, Jesucristo le reveló a Pedro que había llegado el tiempo de que se predicara el Evangelio a los que no eran judíos. La idea de compartir el Evangelio con los gentiles no nos sorprende hoy en día. Pero, ¿qué lección hay en ese relato para nosotros? Quizás una lección sea que los cambios en las normas y las prácticas de la iglesia, tanto en la antigüedad como en los tiempos modernos, se llevan a cabo mediante la revelación del Señor a sus líderes escogidos. Como leemos en Amós 3, el versículo 7, lo siguiente: Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. O bien, lo que leemos en Doctrina y Convenios, la sección 1, el versículo 38, que dice lo siguiente: Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo, y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. La revelación continua es una característica esencial de la Iglesia de Jesucristo verdadera y viviente. Al igual que Pedro, debemos estar dispuestos a aceptar la revelación continua y vivir de toda palabra de Dios, como se lee en Lucas 4, el versículo 4, que dice: Y Jesús respondiendo le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lo que comprende todo lo que Él ha revelado, todo lo que actualmente revela y muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios que Él aún no revelará. Como se lee en el artículo de fe número 9, creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Como subtítulo: Dios no hace acepción de personas. Esto es correspondiente a Hechos capítulo 10. A continuación se leerá Hechos capítulo 10. Y había en Cesarea un varón llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, devoto y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios venía a él y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y espantado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. Después de que se fue el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los que envió a Jope después de habérselo contado todo. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad,
Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Y aconteció que le vino mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo como un gran lienzo, que atado de los 4 cabos, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos de la tierra, y reptiles, y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Y volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común». Y esto ocurrió 3 veces, y el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro dudaba dentro de sí, preguntándose qué sería la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, se hospedaba allí. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: «He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, dijo: «Heme aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?» Y ellos dijeron: «Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que goza de buena fama entre toda la nación de los judíos, ha recibido aviso de un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír tus palabras». Entonces, haciéndolos pasar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a los amigos más íntimos. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, le adoró. Pero Pedro le levantó diciendo: «Levántate, yo mismo también soy hombre». Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: «Vosotros sabéis que está prohibido para un varón judío juntarse con un extranjero o acercarse a él, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, he venido sin poner ninguna objeción. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir?» Entonces Cornelio dijo: «Hace 4 días que a esta hora yo estaba ayunando, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, he aquí un varón con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de Simón, el curtidor, junto al mar, quien cuando venga te hablará. Así que enseguida envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado». Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo. Dios envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, en cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo bienes
y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se apareciese, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que todos los que crean en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Por el espacio de muchas generaciones, los judíos habían creído que ser de la simiente de Abraham significaba que una persona era aceptada o escogida por Dios, como leemos en Lucas 3, el versículo 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede aún de esas piedras levantar hijos a Abraham. En aquellos tiempos se consideraba al resto de las personas como gentiles inmundos, a quienes Dios no aceptaba. En Hechos capítulo 10, ¿qué enseñó el Señor a Pedro acerca de quienes se agrada Él? Recapitulemos Hechos capítulo 10, el versículo 35, que dice lo siguiente: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo. Ahora medite, ¿qué evidencias ve en este capítulo de que Cornelio vivía una vida que era aceptable ante el Señor? Medite un momento. Ahora medite, ¿por qué es importante saber que Dios no hace acepción de personas? Como leemos en Hechos 10, el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, que todas las personas pueden recibir las bendiciones si viven el Evangelio. Repito la pregunta: ¿por qué es importante saber que Dios no hace excepción de personas? Es decir, que todas las personas pueden recibir las bendiciones si viven el Evangelio. Medite un momento. Ahora leeremos 1 Nefi capítulo 17, el versículo 35, que dice lo siguiente: He aquí, el Señor estima a toda carne igual, el que es justo es favorecido de Dios. Pero he aquí, los de este pueblo habían rechazado toda palabra de Dios, y habían llegado a la madurez de la iniquidad, y la plenitud de la ira de Dios estaba sobre ellos. Y el Señor maldijo la tierra contra ellos, y la bendijo para nuestros padres. Sí, la maldijo contra ellos para su destrucción, y la bendijo para nuestros padres al grado de que se enseñorearon de ella. Al igual que los judíos que se consideraban superiores a quienes no eran de la simiente de Abraham, ¿se ha descubierto a sí mismo haciendo suposiciones o comentarios descorteses y desinformados sobre las personas que son diferentes a usted? Medite un momento. En
En caso de que su respuesta anterior haya sido afirmativa, ¿cómo podría usted vencer esa costumbre? Medite un momento. Podría resultar interesante tratar de hacer un simple ejercicio durante los próximos días. Cada vez que esté interactuando usted con alguien más, trate de pensar, ¿esta persona es un hijo o una hija de Dios? Al hacerlo, medite a continuación. ¿Qué cambios notó usted en su manera de pensar e interactuar con los demás? Medite un momento. También se recomienda leer el discurso Permaneced en mi amor, del elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles, disponible en La Leona de noviembre de 2016. A continuación leeremos 1 de Samuel, capítulo 16, el versículo 7, que dice lo siguiente. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. También se recomienda ver el video La revelación a Pedro de llevar el Evangelio a los gentiles, disponible en lds.org. Como subtítulo, el Padre Celestial me enseña línea por línea por medio de la revelación. Esto es correspondiente a Hechos 10, así como Hechos 11, los versículos del 1 al 18, y Hechos capítulo 15. A continuación leeremos Hechos capítulo 11, los versículos del 1 al 18. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, contendían con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo que había sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo como un gran lienzo, que descendía, que por los 4 cabos era bajado del cielo, y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, observé, y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Y esto sucedió 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, enseguida llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Él nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que, puesto de pie, le dijo, envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, quien te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que si Dios les dio también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponer resistencia a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. A continuación se leerá Hechos capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
Puesto que surgió una disensión y contienda no pequeña de Pablo y Bernabé con ellos, se dispuso que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subiesen a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando acerca de la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y por los apóstoles, y por los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: «Es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés». Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para examinar este asunto. Y tras mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: «Varones hermanos, vosotros sabéis que hace ya algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, al igual que ellos». Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo: «Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré la habitación de David que estaba caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y también todos los gentiles, sobre los que es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios todas sus obras desde la fundación del mundo. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, y de fornicación, y de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir de entre ellos a algunos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los que no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, quienes también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, y de sangre, y de lo estrangulado, y de fornicación. De tales cosas, si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Ellos, pues, después de ser enviados, descendieron a Antioquía,
y reuniendo a la multitud, entregaron la carta, la cual cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo recibido. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, exhortaron y fortalecieron a los hermanos con abundancia de palabras. Y después de haber pasado allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a los apóstoles. Pero a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: «Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están». Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había separado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y anduvo por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Cuando Pedro vio la visión que se describe en Hechos 10, al principio él se resistía a entenderla, y dudaba dentro de sí preguntándose qué sería, como leemos en el versículo 17 de Hechos 10. Y mientras Pedro dudaba dentro de sí, preguntándose qué sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por casa de Simón, llegaron a la puerta. No obstante, de esa duda de Pedro, el Señor le dio un mayor entendimiento cuando Pedro lo buscó. Al leer usted Hechos capítulo 10, 11 y 15, fíjese en cómo se amplió con el tiempo la comprensión de Pedro acerca de su visión. Cuando usted ha tenido preguntas, ¿de qué modo ha buscado y recibido usted un mayor entendimiento de Dios? Medite un momento. En Hechos capítulo 10, 11 y 15 se exponen varias situaciones en las que el Señor guió a sus siervos por medio de revelación. Al leer usted o escuchar usted esos capítulos, puede resultarle útil el anotar lo que encuentre en cuanto a la revelación y meditar. En esa ocasión, ¿cómo le habla el Espíritu? También se recomienda ver el tema Revelación, disponible en Temas del Evangelio en topics.lds.org. E igualmente se recomienda leer el discurso Deja que el Espíritu te enseñe, del elder Ronald A. Rasband, del Quórum de los Dos Apóstoles, disponible en La Leona de mayo de 2017. Y para finalizar, se recomienda ver el video La Conferencia de Jerusalén, un video disponible en lds.org. Como subtítulo: Soy cristiano porque creo en Jesucristo y lo sigo. Esto es correspondiente a Hechos 11, el versículo 26, que dice lo siguiente: Y se reunieron todo un año allí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué hay de significativo en que a una persona se le llame cristiana? Como leemos en Hechos 11, el versículo 26, que acabamos de leer hace un momento. Medite a continuación. ¿Qué significa para usted que se le conozca como cristiano y tomar sobre sí el nombre de Cristo? Medite un momento. Durante la reunión sacramental, cuando se lee la oración para bendecir el pan, en Doctrina y Convenios 2077, podemos leer a continuación: repetidamente: Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él,
para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. Considere el significado de los nombres. Por ejemplo, ¿qué significa para usted su apellido? Medite un momento. Medite a continuación. ¿Por qué es importante el nombre de la iglesia hoy en día? Medite una última vez. Ahora leeremos Doctrina y Convenios, la sección 115, el versículo 4, que dice lo siguiente: porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. También se recomienda leer Mosías 5, los versículos del 7 al 15, que dicen lo siguiente: ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque he aquí, hoy Él los ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él, y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Y bajo este título sois librados, y no hay otro título por medio del cual podáis ser librados. No hay otro nombre dado por el cual venga la salvación. Por tanto, quisiera que tomaseis sobre vosotros el nombre de Cristo, todos vosotros que habéis hecho convenio con Dios de ser obedientes hasta el fin de vuestras vidas. Y sucederá que quien hiciera esto, se hallará a la diestra de Dios, porque sabrá el nombre por el cual es llamado, pues será llamado por el nombre de Cristo. Y acontecerá que quien no tome sobre sí el nombre de Cristo, tendrá que ser llamado por algún otro nombre, por tanto se hallará a la izquierda de Dios. Y quisiera que también recordaseis que este es el nombre que dije que os daría, el cual nunca sería borrado, sino por transgresión. Por tanto, tened cuidado de no transgredir, para que el nombre no sea borrado de vuestros corazones. Yo os digo, quisiera que os acordaseis de conservar siempre escrito este nombre en vuestros corazones, para que no os halléis a la izquierda de Dios, sino que oigáis y conozcáis la voz por el cual seréis llamados, y también el nombre por el cual Él os llamará. Porque, ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido, que es un extraño para él, y se halla él lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón? Y además, ¿toma un hombre un asno que pertenece a su vecino y lo guarda? Yo os digo que no, ni siquiera permitirá que pasca entre sus rebaños, sino que lo ahuyentará y lo echará fuera. Os digo que así será entre vosotros si no sabéis el nombre por el cual se os llame. Por tanto, quisiera que fueseis firmes e inmutables, abundando siempre en buenas obras, para que Cristo, el Señor Dios omnipotente, pueda sellaros como suyos, a fin de que seáis llevados al cielo y tengáis salvación sin fin y vida eterna, mediante la sabiduría y poder y justicia y misericordia de aquel que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, el cual es Dios sobre todo. Amén. Ahora leeremos Alma 46, los versículos del 13 al 15, que dicen lo siguiente: y se ajustó su casco y su peto, y sus escudos, y se ciñó los lomos con su armadura, y tomó el asta, en cuyo extremo se hallaba su túnica rasgada, y la llamó el estandarte de la libertad. Y se inclinó hasta el suelo, y rogó fervorosamente a su Dios que las bendiciones de libertad descansaran sobre sus hermanos mientras permaneciese un grupo de cristianos para poseer la tierra. Porque todos los creyentes verdaderos de Cristo, quienes pertenecían a la iglesia, así eran llamados por aquellos que no eran de la iglesia de Dios.
y los que pertenecían a la iglesia eran fieles. Sí, todos los que eran creyentes verdaderos en Cristo gozosamente tomaron sobre sí el nombre de Cristo, o sea, cristianos, como les decían, por motivo de su creencia en Cristo que había de venir. A continuación leeremos Tercer Nefi, el capítulo 27, los versículos del 3 al 8, que dicen lo siguiente. Y ellos le dijeron: Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia, porque hay disputas entre el pueblo concerniente a este asunto. Y el Señor les dijo: de cierto os digo, ¿por qué es que este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto? ¿No han leído las Escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día, y el que tome sobre sí mi nombre y persevere hasta el fin, éste se salvará en el postrer día. Por tanto, cualquier cosa que hagáis la haréis en mi nombre, de modo que daréis mi nombre a la iglesia, y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga la iglesia por mi causa. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. Y si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. Para finalizar, se recomienda leer el discurso La importancia de un nombre, del elder M. Russell Ballard, del Quórum de los Dos Apóstoles, disponible en la Leona de noviembre de 2011. Con esto concluye Ven Sígueme 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 28. Hechos, capítulos del 10 al 15. Lección asignada del 15 al 21 de julio de 2019, titulada La palabra del Señor crecía y se multiplicaba.